El miércoles fui al cine a ver una peli llamada Pobres criaturas, que por cierto os la recomiendo. Me gustó bastante, es extraña, pero me ha recordado un poquito como a Frankenstein, pero desde un punto de vista un poquito diferente. Y diréis, ¿qué me estás contando ahora? A ver, saco el tema, dado que después de ir al cine, esta semana me he puesto a ver pelis en mis MetaQuest 3. Cabe decir que desde que tengo el visor VR, ir al cine no me supone una ganancia especial. Esas ganas que te surgían antes de verlo en pantalla gigante y en mayor calidad, ya no es algo que me llame la atención, porque puedo conseguirlo con este aparatito de 500 euros. Tampoco necesito un proyector, ocupándome una habitación o el salón entero. Una lona en la pared, de color blanco para que se vea bien, bajar las persianas para que no haya demasiada luz y la imagen sea de calidad. Incluso también me olvido de gastarme un dineral en unos altavoces 7.1 con cinema, todo lo que tú quieras. Y encima también, con estas gafas puedo ver las películas en 3D sin pérdida de colores ni contrastes, lo que hace además que también ganes muchísima inmersión. Gracias a las cámaras a color que tiene el visor, podremos ver la pantalla gigante en nuestro salón. Pero es que no es solo ver una pantalla gigante en nuestro salón. También podremos transportarnos a un cine, o incluso al espacio, o a la luna, y ver ahí la película o serie que tú quieras. Algunos diréis que estoy flipado, que ni de coña puede ser eso. Otros incrédulos que no lo han probado puede que no terminen tampoco de creérselo. Y otros que sí que lo hayan probado, seguramente me den la razón, al menos parcialmente. ¿Y a qué viene este vídeo? Este vídeo, y su razón principal, es dada la nueva actualización que ha sufrido Skybox VR, que es para mí la mejor aplicación para ver películas, series o lo que queramos. En este vídeo no voy a enseñar las 1001 formas de ver contenido en nuestros visores. Y es que depende de lo que queramos ver, como puede ser una plataforma online como Amazon o Disney Plus, eso lo podremos ver desde el propio navegador de las gafas, pero en este vídeo no voy a hablar de ello. Este vídeo me centraré en la aplicación de Skybox, que, como digo, se ha actualizado y con esta nueva versión trae una cosa que esperaba un montón de gente. Y es que a partir de ahora podremos conectar un pendrive a nuestras gafas y usar Skybox para ver las películas que estén en esos dispositivos USB. Por lo tanto, ahora teniendo un pequeño pen con las películas, se podrán reproducir en nuestro visor. Esto es bastante importante porque ya sabéis que las Quest 3 no es que vayan sobradas de espacio, y bastante tenemos con llenarlas de videojuegos, como que además tengamos que meterla a una película, que esas sí que ocupan muchísimos gigas. Sobre todo para la gente que viaje, puede ser una de las opciones primordiales. Yo personalmente, como suelo verlo desde casa, suelo usar mi PC como servidor local o servidor multimedia, como lo queramos llamar. Esto quiere decir que a través del Wi-Fi me conecto al ordenador y veo las películas que tengo en él. Obviamente siempre y cuando estemos conectados al mismo Wi-Fi. Hay gente que hace lo mismo pero conectado al router o a su NAS, que al final es lo mismo, es como un servidor multimedia. Lo que pasa es que yo uso directamente el ordenador. Así que ya he explicado un poquito, os voy a enseñar el programa, cómo funciona. Es bastante simple, intuitivo y nos da un montón de opciones para mejorar la calidad y también la comodidad, depende de cómo queramos ver la película. Además, incluyeron una nueva opción para poder ver vídeos de YouTube y podemos acceder a vídeos VR en muchísima mayor calidad que si usamos la aplicación de YouTube o incluso metiéndonos desde el navegador, ya que podemos subir la calidad un montón. Y hay vídeos que os recomiendo de sobremanera, porque yo era de los que creía que los vídeos en 360 eran imposibles que tuviesen calidad, ya que la mayoría que habéis probado los vídeos en 360 grados diréis que no tienen calidad, que se ve muy mal. Pues aquí la cosa cambia, y es que si ejecutamos un vídeo de YouTube con la calidad suficiente y a 360 grados, la calidad visual de esos vídeos es increíble, se ve espectacular. Así que vamos a pasar con la aplicación, os enseño un poquito las opciones por encima y veis de qué trata y cómo se ve. La verdad es que hay cosas que es imposible transmitir a través de YouTube, como ya he comentado en otros vídeos y como ya supondréis muchos, pero os puedo asegurar que la calidad que consigue esta aplicación y el ver películas a través de este dispositivo es totalmente increíble. Así que vamos allá. Aquí estamos en la aplicación de Skybox VR. Como podéis ver, tenemos Pass-Through para verlo a través de las cámaras y también podemos usar el modo inmersivo para ver los paisajes. Y aquí tenemos las diferentes opciones que nos deja configurar frecuencias, la resolución, nitidez, anti-aliasing. Todo esto son opciones nuevas que han metido con la nueva actualización, además de un nuevo ambiente para ver un cine como IMAX.
tenemos calidad Pro HD, que ahora podemos verlo con pass-through porque antes no nos dejaba ver la calidad con pass-through HD, y además podemos manejar el programa con las manos de manera totalmente fluida. Aquí podéis ver todas las opciones que tenemos y en la parte izquierda tenemos las opciones de archivos locales, que es lo que tenemos dentro del visor. Luego además tendremos la opción de red, que es conectando a una red local, como puede ser mi ordenador en este caso, AirScreen para conectar una pantalla al visor, y también podremos ver vídeos de YouTube. Yo lo que suelo usar es un servidor multimedia desde el propio ordenador y lanzo las películas, y lanzo así las películas. Como podéis ver, se lanza directamente sin problemas y podemos elegir el escenario, la diferente iluminación que queremos. Y como digo, también podréis elegir el ver vuestro salón, vuestra habitación o lo que queráis. También podremos elegir, si estamos en el modo inmersivo, sentarnos más adelante o sentarnos más atrás. Y podremos elegir también pues, los diferentes escenarios que tenemos. Espacio, tenemos la luna, tenemos IMAX, que es el nuevo, y tenemos un cine normal. La luz del cine también inundará de iluminación la sala en la que esté proyectando la película, que eso también aporta a la inmersión, y la calidad visual de la película depende también de la película que estemos usando. En este caso yo estoy viendo una película en 4K y ya os digo que se ve totalmente increíble, espectacular. Aquí no lo podéis notar, obviamente, pero es una película que está en 3D, ¿vale? Esta película, al estar en 3D, nosotros vemos el efecto total en 3D, podemos modificar algunas opciones para verlo más o menos en 3D, pero ya os digo que, claro, la sensación en persona es total. Luego, estas opciones que tenemos en la mano nos permiten pausar o avanzar la película, o también que las manos no interfieran mientras no queramos. Otra opción importante que añadieron en la anterior actualización es el tema de YouTube. Ahora podemos entrar a YouTube, ver vídeos normales o vídeos VR. Si buscamos los vídeos correctos, podremos disfrutar de unos vídeos increíbles, de una inmersión brutal y una calidad absolutamente maravillosa. Si encontramos los vídeos que nos permiten la resolución de 4000, ya será algo totalmente espectacular. Sí que es verdad, tengo que deciros que hay vídeos con esa resolución de 4000 o de 2000 que se ven peor. No están grabados a esa resolución y están rescalados, y la calidad que veremos será horrenda. Los vídeos que más os recomiendo ver son los de AirPano, son los que mejor calidad visual tienen, y es que es como estar allí personalmente. Se ven muy bien y es súper bonito poder disfrutar de los paisajes con esta calidad. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo y disfrutar del cine a tope en vuestra casa, con estas opciones que os ofrecen la realidad virtual, MetaQuest y Skybox VR. Hasta luego, bye bye.